Abróchese los cinturones, agarre su boletín, por favor, miren la parte de en medio. ¿Qué nos enseña el libro de Malaquías? El libro de Malaquías lo escribió el mismo profeta, llamado Malaquías. El año 435, ustedes ven en la pantalla, antes de Jesucristo. Allí se escribió en esa fecha el libro de Malaquías. Tiene 4 capítulos y 4 divisiones. Si ven en la pantalla, 4 divisiones. La primera es la exhortación y el amor de Dios. Les exhorta a que amen a Dios. El amor eterno de Dios hacia el pueblo de Israel. Israel se aleja del amor de Dios. La segunda división encontramos una reprensión de parte de Dios a quienes, a los líderes de la iglesia, porque menospreciaron este lugar, el altar, menospreciaron la gloria de Dios, menospreciaron la ley, la Biblia de Dios. En la tercera división tenemos la denuncia al pueblo en este libro. Estamos viendo un panorama general del libro. Dios denuncia al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo se estaba divorciando. Denuncia el divorcio, denuncia los matrimonios mixtos, denuncia por robar al no dar sus ofrendas y sus diezmos y denuncia a los cínicos. ¿Cuáles son los cínicos? Los cínicos en ese tiempo, esta gente en ese tiempo, habían muchos cínicos que entraban y salían de la congregación, del templo, pero vivían como que si Dios no existiera. A ellos se le llama en el siglo XXI ateísmo práctico, son ateos prácticos. Un ateo práctico es aquel que dice: yo tengo a Dios, tengo amor, tengo una iglesia, no le hago daño a nadie, pero viven como que si Dios no existiera. Asimismo pasaba en esta tercera división. Ahí había una parte del pueblo y viene y Dios denuncia ese cinismo. Y en la cuarta división del libro encontramos una exhortación final a que esperemos a Jesucristo. Y allí, lógicamente, pasaron, después de que termina el profeta, porque Malaquías es el último profeta, pasaron 400 años hasta la venida de Jesucristo. O sea, desde este libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, el último profeta, el último mensaje, y desde allí hasta la venida de Cristo hubo un silencio, no hubo palabra de Dios, predicación, no hubo nada por 400 años. 400 años, ese es el último, hasta ahí hubo palabra de Dios y 400 años de silencio y aparece ahora sí el nacimiento de Jesucristo, que es lo que conocemos como el Nuevo Testamento. El año que viene vamos a hablar sobre cada libro del Nuevo Testamento. El libro de Malaquías, lógicamente, vimos que fue escrito en los periodos en que el pueblo había sido cautivo en Babilonia. 70 años estuvo en la cautividad, fue liberado por Dios, 70 años, regresaron a Jerusalén y una vez que estaban en Jerusalén reconstruyeron el templo, abrieron la iglesia para hacer los servicios y luego pasaron 100 años de allí en adelante, templo construido, servicio en la iglesia y pasaron 100 años y Dios prosperó a la nación. Construyeron las murallas, cada quien hizo su casa, se casaron, bechos, abachos, apapachos, carros, casa, comida, no le faltaba nada, iban a la iglesia, entraban, salían, una maravilla vivían ellos. Pero se estaban apartando de Dios. O sea que cuando el pueblo estaba pasando una maravilla y no les faltaba nada, se alejaron de Dios. Y como se estaban alejando de Dios en esos 100 años después de haber regresado y vivían bien, viene Dios y les llama la atención. Allí utiliza al profeta Malaquías para hablar de esto, para hacer unas correcciones, porque el pueblo se estaba alejando de Dios. Dios enojado les llama la atención por 8 veces. Les llama la atención a los líderes de la iglesia, a los pastores, sacerdotes, levitas de la iglesia, les llama la atención y les dice: hey, ¿qué están haciendo en la iglesia? O sea, sí están haciendo el servicio, pero no lo están haciendo agradable a mis ojos. Y por 8 veces también habla al pueblo de Dios. Entonces Dios enojado por 8 veces habla a los sacerdotes y a su pueblo porque eran desleales, rechazando al no dar con respeto los sacrificios que debían de hacerle.
Por lo tanto, Dios no acepta sacrificios y serían castigados si no se arrepienten y toman medidas necesarias para cambiar. Por eso viene Dios y utiliza a Malaquías como el último profeta para decirle al pueblo: los liberé de la esclavitud, salieron ya de Egipto, llegaron ya a la iglesia, pasaron unos 100 años, vivieron todo bien, pero se están alejando de mí. O sea, están asistiendo a la congregación, pero llenos de pecados. Están trayendo ofrendas a mi altar, dice Dios, le está diciendo a esta gente, pero las ofrendas están trayéndolas de lo peor. ¿Cuáles eran las ofrendas? Animalitos, pero ellos escogían el animal que ya no les servía. Como por ejemplo, parafraseando esto, había una vaca muy grande, que era la vaca lechera, daba muchísima leche y de eso vivían una familia. Entonces, ¿qué hacían? Cuando la vaca se enfermaba, en otras palabras, ya casi estaba a punto de morir, la llevaban al veterinario, el veterinario decía: la verdad que no se puede hacer nada, está en una crisis, esta vaca ya no sirve para nada, ni siquiera para comer les va a servir porque está contaminada. La infección es tan grande en las ubres de la vaca que no se puede hacer nada, les decía el veterinario. Entonces, ¿saben lo que hacían ellos? Ellos decían: ok. El veterinario les daba la razón, les decía: mejor matémoslas y quémenlas, porque ni para comer sirve, está contaminada. ¿Saben lo que hacía el pueblo de Dios? Este pueblo agarraba la vaca, la llevaba a la casa, la transportaba hasta allá, y una vez que estaba allí, la ofrecían a Dios, la llevaban a la iglesia para ofrecer a Dios. En ese tiempo así eran las ofrendas. Se ofrendaban animales, se ofrendaban plantas, se ofrendaban granos, todo ese tipo de ofrendas. Y la agarraban y se le llevaban a Dios. El padre de familia decía: no la vamos a echar a perder, ni siquiera la podemos comer. Mejor llevémoselas a Dios y ofrezcámoslas. Eso estaba haciendo el pueblo, le traía de lo peor, de lo peor, de lo peor. En fin, todo tipo de animales, cabras, vacas, chivos, todo, unos cojos, perniquebrados, enfermos, desahuciados de los veterinarios, se la llevaban. Llévenla al templo, ofrézcanla a Dios. Entonces viene Dios y se enoja. En ese enojo viene Dios y hace 8 veces le llama la atención. Y en esas 8 veces que Dios le llama la atención, 8 veces le responde el pueblo también, pero de manera sarcástica. Le responde de una mala forma, de una mala manera. Eso fue increíble. El libro comienza con la afirmación del amor de Jehová hacia su pueblo. Y este libro, ojo con esto, tiene 55 versículos y de los 55, 47 versículos están escritos en primera persona del singular, hablando de gramática. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, es Dios quien más habla en este libro. Encontramos a Dios, mira, 55 versículos que habla en primera persona, que tiene 55 versículos todo el libro, y en los 55, 47 versículos se habla en primera persona. En otras palabras, es Dios quien está hablando en todo el libro. Recuerden que es el último mensaje, porque 400 años hasta la venida de Cristo hubo silencio. No hubo palabra de Dios, no hubo mensaje, no hubo predicación, no hubo nada. Y fue el último mensaje que dio Dios, pero en la peor circunstancia. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba ofreciendo lo peor. Y eso no era nada. De que le llevaban la vaca que ya no servía, los animales, chivos, cabras y todo eso, lo cojo, lo quemado, lo que sea, y le llevaban a Dios. Eso no era nada. Dios estaba enojado por esas ofrendas que no servían. Sino que también estaba más enojado por la propia vida de ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban más enfermos que la vaca contaminada. Tenían más pus, más infección ellos en su corazón que la vaca dañada, desahuciada por el veterinario. ¿Por qué? Ya vamos a mirar en el transcurso de esto. Porque se divorciaban, adulteraban, fornicaban, mentían, robaban, eran lanzas, eran de todo. Y viene Dios, por eso usa el libro de Malaquías al profeta para dar el último mensaje al pueblo y decirle: compañeros, chiquilines, mijos, están muy mal delante de mi presencia, les dice Dios. Ahora sí, tome su boletín, vamos a la parte de atrás. ¿Qué me enseña? Ya vimos el contexto cultural, ya vimos la historia de lo que estaba pasando. Ahora, en el siglo XXI, ¿qué me enseña Dios a través del libro de Malaquías? ¿Qué me enseña Dios?
En primer lugar, que Dios me exhorta a volver a Él. El pueblo estaba quemado, alejado de Dios. El pueblo estaba desenfrenado, vida loca. Copitas por aquí, mujeres por allá, tragos aquí, borrachera, mentiritas por aquí, mentiritas por acá. El pueblo estaba quemado frente a Dios. Y viene Dios, como el libro tiene 4 divisiones, voy a hablar de 4 puntos en mi sermón. Viene Dios y le exhorta al pueblo a volver. Dios afirma que todavía los ama. Dios le dice, los amo. Así comienzan los primeros versículos. Dios dice, yo los amo, los quiero. Pueblo mío, hijos míos, los amo. Pero ellos no lo amaban a Él, no amaban a Dios y dudaban de su amor para con ellos. Dice el capítulo 1, versos 2 y 3. Yo los he amado, dice Jehová. Estoy leyendo la Biblia. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. El hecho de amar a Jacob significa el rechazo a Esaú. Y quiero decir con esto algo. Ustedes tienen en sus boletines 8 puntos en círculos, 8 pequeños, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque este libro se caracteriza por 8 preguntas y respuestas. Es un diálogo de preguntas y respuestas entre Dios, el pueblo y los sacerdotes. Entonces, vamos a mirar esos 8 diálogos entre sarcasmos y dime y yo te digo y por qué y para qué y cómo así. En el primer lugar, aquí encontramos el primer reclamo que pregunta el pueblo. Dice, ¿en qué nos amaste? El pueblo le responde a Dios y le dice, sí, ¿en qué nos has amado? Mira, el pueblo estaba diciéndole, ¿en qué nos has amado? Viene Dios y le responde y le dice, amé a Jacob y a Esaú aborrecí, porque su descendencia fue idólatra. Si ponemos en la pantalla, ahí está, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. ¿Qué quiere decir con eso? No es que Dios aborrece, no, Dios no aborrece. Sino que al decir amé a Jacob, eran 2 hermanos, al decir amé a Jacob quiere decir que tuvo que dejar a un lado a Esaú, que era un hermano de él. Lo dejé a un lado por dedicarme a ustedes. ¿Por qué dejó a un lado? Porque Dios conoce el futuro. Y la descendencia de Esaú fue una descendencia idólatra. Y Dios no ama la idolatría, pero los amó a ellos. Y ellos todavía preguntan diciendo, ¿en qué nos has amado? Y viene Dios y les responde, en que te preferí a ti, en que te bendije a ti, en que caminé contigo, en que te di de todo a ti, te preferí a ti, aparté del enemigo de ti, te liberé a ti para que vuelvas acá, te di oportunidad que vivas, engrandecí tu familia, tienes todo, te prefiero a ti. Y ellos preguntan, ¿en qué nos has amado? Se portaban como niños chiquitos, como niños malcriados. Que le decimos a los hijos, mira, esta es tu parte, se la comen y después dicen, no, a mí no me has dado nada, a mí no me amas, a mí no me quieres. Así se estaba portando esta gente. En segundo lugar, escriba, ¿qué me enseña hoy el libro de Malaquías? Número 2, que Dios me reprende a honrarle si soy líder espiritual. Esta segunda división está enfocada en los sacerdotes de ese entonces. Y Dios hace su acusación a los sacerdotes diciéndoles, el hijo honra al padre. Estoy leyendo la Biblia, capítulo 1, verso 6. El hijo honra al padre, está hablando Dios, y el siervo a su señor. Sí, pues, yo soy padre de ustedes. ¿Dónde está mi honra? No lo estaban honrando. Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, les dice a ellos. Pero ellos no querían oír esto, los líderes de la iglesia. Y en lugar de eso, replican preguntando, esta pregunta le hacen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Porque Dios le dice, han menospreciado mi nombre. Y vienen ellos y le responden, ¿cómo así hemos menospreciado tu nombre? Y Dios responde, sí, pues soy padre, ¿dónde está mi honra? No estaban honrando a Dios. Y aquí viene la tercera pregunta del pueblo que le hacen. Pregunta la tercera, ¿en qué te hemos deshonrado?
Dios habla, ellos responden sarcásticamente y dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? Y Dios responde, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Me ofrecen animales ciegos, estoy leyendo la Biblia, capítulo 1, verso 8, me ofrecen animales ciegos, lisiados, enfermos. Intenten dar este tipo de regalos, les dice, estoy leyendo la Biblia, al gobernador y vean qué contento él se va a poner por lo que les dan. Dice el Señor de los ejércitos. Ellos estaban dando a Dios de lo peor, como dijimos antes, y Dios estaba sumamente enojado. Y sarcásticamente Dios le dice al pueblo, intenten dar eso al gobernador del pueblo a ver si se pone alegre. Y seguramente no. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es posible darle una ofrenda o pagar el tributo sabiendo que no era de lo mejor? Y ellos dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? Entonces Dios les nombra los pecados de la siguiente manera. Mira, ¿cómo estaban ellos deshonrando a Dios? Mira esto. Si gusta, escríbelo. 1. No honraban, no temían y menospreciaban el nombre de Dios. Escribe, capítulo 1, verso 6. Todo lo que voy a hablar es del capítulo 1 ahorita, verso 6. Número 1. Allí viene Dios y le dice, ok, ¿quieren saber en qué me deshonran? Número 1, no me temen y menosprecian mi nombre, porque estaban menospreciando el nombre de Dios. Número 2, versos 7 y 9 del mismo capítulo 1. Ofrecieron a Dios animales inmundos, ciegos, cojos y enfermos. Número 3, nadie cerraba las puertas del templo para impedir la presencia inútil de los sacrificios que el pueblo estaba dando. ¿Dónde está eso? Capítulo 1, verso 10 al verso 14. Nadie cerraba las puertas de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que estaban trayendo a la congregación este pueblo era totalmente absurdo. A Dios no le agradaba. Capítulo 2, verso 1, ahí encontramos número 4. Menospreciaban la gloria de Dios, la presencia de Dios. ¿Dónde está eso? Capítulo 2, verso 1 al 3. Número 5, se habían apartado del pacto de la ley de Dios. O sea, la Biblia para ellos ya no era relevante. No servía, no valía, no la escuchaban, no la leían, mucho menos hacían caso. Número 6, hicieron tropezar a muchos hermanos. Eso está en capítulo 2, verso 8. Era un tropezadero en la iglesia, se peleaban en la iglesia unos a otros. Y los líderes no eran capaces de cerrar la iglesia. Preciosísimo. Debemos de ser capaces cuando hay un conflicto en la iglesia de cerrarla por un tiempo, unos meses, unos años. Increíble. Pero ellos no eran capaces de hacer eso. Había mucha pleitesía entre los mismos miembros de la iglesia. Se envidiaban, se odiaban, se hablaban mal unos a otros. Seguimos. Número 8. Se corrompieron e hicieron acepción de personas. Acepción de personas. Increíblemente, estaban corrompidos y cada quien elegía estar con quien quiere estar, sin embargo menospreciaban a los demás. Todos estos pecados de los sacerdotes procedían de la mala actitud que ellos hacían al ofrecer sacrificios imperfectos a Dios. Por tal motivo, el juicio de Dios les caería sobre los líderes de la iglesia. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar en el siglo XXI? Todos nosotros los líderes debemos de estar, ojo, con la actitud de todo el pueblo. Con la actitud del pueblo de la comunidad. De Gresham, Oregon, Sandy, Tradeo. Los líderes de esta iglesia debemos de estar, ojo, con la actitud del barrio donde vivimos. Debemos de estar, ojo, con la actitud de las personas que asisten a esta congregación. ¿Para qué? Para ayudarlos con amor. Para corregirlos con amor, para llamarles la atención con amor. Si usted tiene una persona al lado suyo que es líder de esta iglesia y se acerca a su persona y le dice, mira, creo que lo que estás haciendo no es correcto, necesitas hacer las cosas de la mejor manera, dele gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ese líder está haciendo bien su trabajo. Pero si usted conoce un líder de aquí en la iglesia, aquí tenemos muchos líderes en la iglesia, y saben que usted está haciendo lo malo y ellos lo saben y no le llaman la atención y no le dicen nada,
sepa usted que su líder no está haciendo lo correcto y no está agradando a Dios. Eso pasaba en este tiempo. Todo liderazgo sabía cómo vivían ellos. Vivían en la vida loca, divorciándose, adulterando, mirando mujeres, robando, mintiendo. Y ellos no decían ni hacían nada. Y Dios estaba enojado con los líderes. Completamente. Siglo XXI, aquí hay muchos líderes. Si usted y yo como líderes cerramos nuestros ojos y cerramos nuestros labios para no corregir a alguien que vemos que no está haciendo lo correcto, no estamos agradando a Dios. ¿Cuál es el trabajo del liderazgo? Allí está la responsabilidad de poder corregir a cualquier persona que vive en la comunidad, que asiste a esta congregación, corregir con amor, hablarle, llamarle la atención, no hacer chisme de eso, no contarle a otros. Si usted miró a una persona, es solo con esa persona, no involucre a terceras personas, pero usted llame la atención. Y si usted sabe que usted está haciendo lo malo y su líder de esta iglesia no le dice nada, su líder no está agradando a Dios, le está faltando a Dios. Y Dios estaba enojado con este pueblo porque así lo estaba haciendo. En tercer lugar, ¿qué me enseña el libro de Malaquías el día de hoy? Número 3, que Dios me denuncia si no cambio mi forma de vivir. Aquí encontramos las últimas 5 preguntas más que el pueblo hace, encontramos aquí. Debido al mal ejemplo que estaban dando los líderes de la iglesia, el pueblo también se descarrió. Imagínense, si los líderes daban mal ejemplo, se hacían de la vista gorda, no corregían a la gente, no les llamaban la atención, permitían lo que sea en la iglesia, desorden, bulla, ruido, malos sacrificios, pecado, todo ese tipo permitían los líderes. Mucho menos el pueblo, debido a que los líderes no corregían esas faltas, entonces el pueblo también estaba corrompido y viene Dios y va contra el pueblo también. Aquí los denuncia. En primer lugar, se divorciaban de sus esposas judías para casarse con mujeres paganas. Y los líderes no decían nada, no hablaban nada. Increíble. Pero ¿cuál es la denuncia hacia el pueblo? Número 1, escríbala si gusta. El divorcio, porque en este tiempo la gente en la congregación, el pueblo de Dios, se divorciaban de sus esposas. ¿Por qué? Porque habían chiquilinas más preciosas y más bonitas de pueblos paganos. Ya no le gustaba a su esposa, divorcio. ¿Por qué? Porque le gustaba ahora la otra. Esa denuncia la hizo Dios. Y encontramos aquí, que es la cuarta pregunta, el pueblo dice, ¿por qué pues nos portamos deslealmente? Todavía el pueblo le dice a Dios. Y Dios se siente en la obligación de decirle la verdad porque Dios no miente. Dios le responde y le dice, yo aborrezco el divorcio. Mira, Dios les dice, son desleales. Y ellos preguntan, ¿cómo así? ¿Por qué nos dice que somos desleales, Dios? Y Dios les responde, porque yo aborrezco el divorcio. Dios no está de acuerdo con el divorcio. El matrimonio es para siempre. Nos casamos y es para siempre. Hay que abrir bien los ojos. Si no te has casado y tienes esperanzas de casarte, abra bien los ojitos primero. Deje que pasen 2 años, 3 años, no se case inmediatamente. A no ser que ya el tren se te esté yendo y ya estás madurito o madurita. A no ser que ya sea la última rueda del coche, el vagón del tren, y ya estás madura, has crecido, ya sabes lo que hace, ya estás grandecito, eres responsable, a no ser por eso. Pero si no es así, abra bien los ojitos. Este pueblo estaba abandonando a sus pobres mujeres, sus hijos. Ya no te quiero. ¿Por qué? Porque conocí a la chiquilina de allá de la esquina. Y viene Dios y dice, yo odio el divorcio. No les importaba a los varones de ese tiempo y Dios estaba enojado con este pueblo porque estaban abandonando a sus esposas y a sus hijos por irse con otra, con la lagartona. Increíblemente, así es. En segundo lugar, hicieron cansar a Dios. ¿Por qué Dios denuncia al pueblo? Ya dijimos, primero porque estaban divorciándose de sus esposas para casarse con otra. Por eso Dios denuncia a la iglesia. En segundo lugar, el segunda denuncia, hicieron cansar a Dios. Ojo con esto, por su escepticismo. ¿Qué es eso? Incredulidad.
dudas acerca de la verdad o la eficacia de cualquier cosa. Dudaban de la verdad. Y ellos hicieron cansar a Dios. Entonces viene Dios y le dice, estoy cansado. El pueblo pregunta, número 5, pregunta en sus boletines, dice, ¿en qué te hemos cansado? El pueblo le pregunta y Dios les responde, en que decís, cualquiera que hace mal, agrada a Jehová. Ellos decían, este pueblo decía, cualquiera que haga el mal, que se divorcie de su mujer, se case con otra, que robe, que fornique, que asesine, que hagan 50 pedazos, hace el bien. Eso era lo que ellos decían. Y Dios no miente. Dios aquí dice, les responde, cualquiera que hace el mal, agrada a Dios, decían ellos. ¿Creen ustedes esa mentira? Pero ellos sí se la creían. Este pueblo estaba cegado completamente. Veamos otra denuncia que hace Dios al pueblo. La denuncia número 5. Practicaban hechicerías, adulterios, mentiras, fraudes, explotación a los pobres y huérfanos y a las viudas. Tremendo menú, ¿sí ves? Es un menú completo. Es como que vayamos a un buffet y tenían un buffet de pecados. ¿Qué hacían? Viene Dios y los denuncia porque practicaban hechicerías, brujería. Todo lo que es brujería. Que la Santa Muerte es de Satanás. Halloween es la fiesta del diablo disfrazado. Es la fiesta del cumpleaños de Satanás. Día de los Muertos, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Dios aborrece, todo eso es hechicería. Siglo XXI, ¿qué nos enseña? Dios aborrece, Dios sigue aborreciendo el Día de los Muertos. Gastas muchos dólares en cantidades de comidas y arreglos en los sepulcros, en los cementerios, cuando en tu casa hay tanta necesidad. Pero allí usted los ve arrastrados en la idolatría, en el Día de los Muertos, como que el familiar que murió está escuchando y está happy, está contento. Mentira de Satanás. Qué mentiroso es el diablo que hace creer a la gente que un muerto les está mirando, que está contento, que el muerto se le aparece. Mentira más grande del siglo XXI de Satanás. Eso no es de Dios. Muerto, muerto está. Ya está hecho cenizas o está comido por los gusanos. La persona real aquí elige dos caminos: el cielo si recibió a Jesús o el infierno si no quiso saber nada de Jesús. Eso está. Libro de Hebreos en la Biblia dice, está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué día de muertos ni qué mentira? Eso es una mentira de Satanás. Satanás tiene a la gente bien engañada, completamente engañada. Y aquí viene Dios y denuncia la práctica de la hechicería, bola de cristal. Voy a leer la bola. La lectura de las palmas de las manos, eso es satánico. Son hechicería, brujería, Dios no le agrada y denuncia eso. Dios denuncia el horóscopo, bola de cristal, las cartas de tarot, el yoga. Dios denuncia, el yoga es de Satanás. No tenemos que encontrarnos con alguien en el otro lado, no. Dios nos manda a abrir la mente y a llenar, no a vaciar. Mira lo que hace el yoga. El yoga los manda a vaciar la mente. Esa es la mentira de Satanás. Cuando Dios, en cambio, nos manda a llenar la mente. En la Biblia dice, llenen pues la mente de las cosas de Dios. Pero Satanás te dice, vacía la mente, porque eso es lo que hace el yoga, ¿te fijas? Levitación trascendental, todo tipo de artes de magias es brujería. ¿Qué más practicaban? Adulterios. Fornicación. ¿Qué es adulterio? Es tener relaciones sexuales con una persona que no es su cónyuge. ¿Qué es fornicación? Es tener relaciones sexuales sin estar casado. Eso se llama fornicación. Y viene Dios y está denunciando esto en este pueblo. ¿Qué pasó? ¿Qué más denuncia Dios? Mentiras. Mentirosísimos. ¿Qué más? Fraudes, explotación a los pobres, explotación a los huérfanos y a las viudas. Y viene aquí la sexta pregunta. Ellos preguntan, ¿en qué hemos de volvernos?
Porque Dios le dice, vuélvanse a mí. Y ellos responden, pregunta 6, ¿en qué hemos de volvernos? Mira, estaban tan ciegos estas personas que les preguntan y le dicen a Dios, Dios, ¿en qué tenemos que volvernos? Y Dios les responde, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. La penúltima denuncia. Mira, ¿por qué Dios más los denuncia? En séptimo lugar, estaban robando a Dios porque no pagan los diezmos y las ofrendas. Viene Dios aquí y viene Dios y les dice, ¿robará el hombre a Dios? Le hace una pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Le pregunta a este pueblo. Y el pueblo responde, ¿en qué te hemos robado? Y mira lo que le responde Dios, en vuestros diezmos y en ofrendas. Allí me están robando. Increíblemente, abiertamente ellos estaban robando a Dios. Y parecía que no. Ellos decían, no, nosotros no robamos a Dios. ¿Se puede robar a Dios? Sí, Dios lo dice, Dios no miente. Yo no quiero robar a Dios, lógicamente. Así decía el pueblo. ¿No te estamos robando a Dios? No creo. Y Dios le dice, sí, y les aclaró allí. Y por último, mira el octavo pecado. Estaban hablando abiertamente mal de Dios mismo. Es su propio pueblo. Hablaba mal de Dios. Ellos decían que obedecer la ley de Dios no les estaba trayendo recompensa alguna. Ellos decían, venir a la iglesia no me sirve de nada. Eso estaban diciendo ellos allí, ya lo voy a leer. Ellos decían, traer las ofrendas tampoco me sirve de nada. Diezmar, peor, no me sirve de nada. Invitar a alguien a la iglesia tampoco me sirve. Buscar a Dios no, mucho menos. Estudiar en el instituto no me sirve. Ir a los grupos pequeños tampoco me sirve. Mejor dicho, las cosas de Dios no me sirven, decían ellos. Y viene Dios y le dice, están hablando en contra mía. Y ellos dicen, estoy leyendo en la Biblia, ¿en qué hemos hablado en tu contra? Y viene Dios y le responde en el número 8. Por demás de servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley, decía el pueblo, y que andemos afligidos, orando en la presencia de los ejércitos? Ellos decían, no nos sirve de nada. Tentaban a Dios diciendo que los impíos eran bendecidos por Dios y no ellos. Ellos decían, Dios, somos tu pueblo y no estamos recibiendo bendición, pero allá los que no te conocen sí. Tienen mejores carros, mejores casas, sus esposas más bonitas. Dios, ¿en qué estamos nosotros fallando? ¿Y saben lo que ellos estaban fallando? Viene Dios y les dice, en que no confían en mí y por todos los pecados que se han venido nombrando. Esta gente le da a Dios 8 respuestas sarcásticas. 8 veces ellos rechazan las acusaciones como niños maleducados. 8 veces ellos tratan de evadir el hecho de que aparentaban que, no sabíamos, yo no sabía. 8 veces tratan de evadir una respuesta fingiendo que son piadosos, que son cristianos. Ojo con eso. Con razón Dios le preguntó, ¿robará el hombre a Dios? Le pregunta a Dios. Y sabes una cosa, en los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco, que ya los estudiamos, vemos que Dios estableció este principio. Así dijo Dios, yo soy el dueño de todo y te lo doy para que lo administres. Y de esta administración que tú vas a hacer, porque todo es mío, nada más te lo doy a ti, nos dijo a nosotros, para que lo administre. Pero de todas esas cosas que yo te doy, del 100% que te doy, que tú lo administres, solamente paga el 10% de todo. Y el 90%, quédatelo contigo como administrador. Quédatelo contigo. Devuélveme a mí solo el 10%. Dios dijo, mío es todo. Al principio, así es la ley de Dios. Lo que pasa es que hoy en día, en el siglo XXI, el mundo no lo sabe. ¿Dónde está eso? Aquí en la Biblia. Mira cuando le dijo Dios, de todos los árboles del huerto todos podrás comer, serás administrado, nada, todo eso. Ojo, voy a citar varios pasajes en que el diseño original de Dios fue ese. Todo es mío, te lo doy a ti, Martita, Marimar, Marisol, Mariluna, María Estrella, todas las Mari, administralo, te lo doy el 100%. Y de ese 100% solo te pido que separes el 10% para mí.
Y el 90 quédatelo contigo, administrador, porque todo es mío, dijo Dios. Pero el mundo no lo sabe. ¿Por qué? Porque los pastores tiemblan a enseñar esto. Porque en las iglesias no se enseñan esto, porque tienen miedo que la gente piensa que los pastores están interesados en el dinero. Y no es así. Lo dice Dios. Y los pastores debemos de ser leales, debemos de ser honestos y transparentes y enseñar esto al mundo entero. Porque el mundo entero se está perdiendo y se está yendo al infierno porque desconoce las verdades de la palabra de Dios. Y Dios dio como ministerio, dijo, sostén todo, administra todo, pero 10% darlo para mi iglesia. ¿Por qué? ¿Dónde está la representación de Dios en la tierra? En la iglesia. Todos nosotros somos la representación de Dios y representamos a Dios en la iglesia. Así que aquí encontramos que había una clase de personas llamadas levitas que se dedicaban ¿a qué? Se dedicaban a los servicios de la iglesia. ¿Y para qué era ese 10% que le pidió Dios? Para sostener la vida de ellos y sus familias, sus hijos. Y viene Dios y le dice, quiero que se los des a ellos. Y tú quédate con el 90%. Hasta el día de hoy, así lo ha dicho Dios y Dios no ha cambiado esos planes. Dios sigue manteniendo ese plan. Y como el pueblo de Dios no cumplía en fe el pago de los diezmos, no le daban a los levitas. Entonces los levitas, los que ministraban en la iglesia, los que predicaban, cantaban, tenían que irse a buscar trabajo a otro lado. ¿Para qué? Para buscar comida y darles de comer a su familia. Y como tenían que buscar trabajo por otro lado, entonces dejaban solo la iglesia. Y por eso ya no había alimento en la iglesia. Y por eso Malaquías 3:10 dice, y hay alimento en mi casa hasta que sobre y abunde, porque no había alimentos. El pueblo no estaba diezmando, el diezmo era de animales y de vegetales. ¿Para quiénes eran? Para darle a los que servían en la iglesia, a los pastores, levitas, sacerdotes, para mantener a sus familias y para que ellos vivan. Pero como el pueblo no estaba diezmando, no traía eso, entonces ellos se sentían obligados, la gente de la iglesia, los líderes, a buscar trabajo en otro lado para poder comer y dejaban abandonando la iglesia. Y por eso les dice Dios, traer los diezmos al alfolí. El alfolí era una bodega donde habían animalitos y vegetales que era para sostener a los que servían en la iglesia. Y les dice, para que haya alimento en mi casa hasta que sobre y abunde. Y así los líderes tengan que no ir a buscar trabajo a otro lado y regresen a ministrarme a mí. Y así estoy contento, decía Dios. Eso les dijo al pueblo. ¿Cómo daba al pueblo de Dios en ese tiempo? Mira, el erudito en hebreo, el doctor Freiberg escribió un libro llamado Malaquías. Este doctor Freiberg es un erudito en la lengua hebrea. Fue el idioma original en que se escribió el libro de Malaquías. Él menciona que el pueblo de Dios daba la ofrenda de las primicias. O sea, ¿qué es primicias? Cuando hacían cosechas, la primera parte de la cosecha se la llevaban a Dios. Cuando nacía un animalito, nacían unos 5 o 6 animalitos, el primero se lo llevaban a Dios, al templo. Esos son primicias. Lo primero que ellos obtenían lo llevaban a Dios. Y el erudito dice así, el doctor Freiberg dice así, que las primicias era un lugar donde Dios dijo que se debía de dar el 60% de entre los animales y sembríos. En otras palabras, daban 10% del buey, 10% del cordero, 10% de la lana de las ovejas, 10% del grano, 10% del vino, 10% del aceite, 60% era para dar a Dios en el templo. ¿Dónde está eso? Léelo, escríbelo. Deuteronomio, capítulo 18, verso 1 al 4. Allí está. Eso eran como primicias que se daban al inicio de las cosechas. Eso nomás era una ofrenda nada más. Pero el mismo doctor Freiberg, un erudito en hebreo, él dice que aparte de eso habían 4 tipos de diezmos. 4 diezmos, wow, eran varios. A mí me sorprendió y cuando yo leí cada pasaje que habían 4 diezmos, casi se me cae la Biblia de la mano. De veras, dije, wow, es impresionante, es increíble que Dios habla y les dictó al pueblo para ellos que tenían que dar 4 tipos de diezmo, aparte del 60% de las primicias. A mí el pantalón casi se me cae. Dios, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque no tengo fe. ¿Sí ves?
Porque es duro, pero yo voy a enseñar aquí qué es lo que debemos de hacer ahora en el Nuevo Testamento, que es diferente. No somos judíos, somos gentiles y no vamos a dar como daban los judíos. Los judíos daban 4 diezmos, aparte de las primicias el 60%. Recuérdate que todo es de Dios y Dios le dijo a su pueblo, los judíos, todo es mío, pero te lo doy a ti. Y lo trajo a la tierra, le dijo, todo es tuyo. Nada más que el 10% sepáralo y llévalo a mi templo para que me adoren y me sigan, para que haya gente allí, porque ¿de qué van a comer los que van a servir? Y quédate el 90% contigo. Ese fue para el pueblo de Dios, para los judíos. Nosotros somos gentiles, ya voy a explicar qué debemos de hacer nosotros. Escríbelo si gusta, el primer diezmo. ¿Quieres saber cuál es? Está en la Biblia, lo dice Dios, no lo dice nadie. Primer diezmo. El resto después de las primicias. Acuérdate que las primicias, 60% de animales y plantas y todo eso. Y después que daban eso, aquí va el primer diezmo. Es del resto después de las primicias fueron sacadas y esta cantidad iba a ¿quiénes? A los levitas para su sostenimiento. O sea, a los que predicaban, ayudaban, servían y todo eso. Hoy en día los pastores les dijo el primer diezmo, llévaselo a ellos. Por eso el libro dice, para que haya alimento en vuestra casa hasta que sobre y abunde. O sea, que el levita no tenga que irse de la iglesia y no hay quien pastoree la iglesia y no hay quien les predica a ustedes. Entonces, el primer diezmo es para los levitas. ¿Dónde está? Escríbelo. Levítico, capítulo 27, verso 30 al 33. Levítico 27, 30 al 33. Es el primer diezmo que Dios le pide a este pueblo. El segundo diezmo es el diezmo pagado por los levitas a los sacerdotes. Mira, el pueblo traía el diezmo para los levitas agarraban de ese diezmo, de eso, y de allí sacaban el 10% y se lo daban a los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Eran los meros líderes de la iglesia, los senior pastor, o sea, los señores, los líderes, los pastores líderes, los pastores en ese tiempo. Es el segundo diezmo que recibían los pastores. ¿Para qué? Pues para comer, para vivir, para que ellos no se vayan de la iglesia a buscar trabajo y comida en otro lado, sino que del pueblo sale pagar su sueldo, pagar su comida, pagar para mantener a su familia. El tercer diezmo es un segundo diezmo pagado por la congregación. O sea, la congregación trajo el primero, le da a los levitas vienen, el segundo diezmo le dan a los sacerdotes y el tercer diezmo la congregación viene otra vez y da a la iglesia. El tercer diezmo es pagado por la congregación para las necesidades de los levitas y de sus propias familias en el tabernáculo donde ellos ministraban en la iglesia. El cuarto diezmo, escríbelo. A ver, primero, el tercero está Deuteronomio capítulo 12, verso 18. Escríbelo, Deuteronomio 12, 18. El cuarto diezmo es un diezmo dado cada tercer año para los pobres. En otras palabras, ¿dónde está eso? Deuteronomio 14, 28 al 29. Es un cuarto diezmo. Cada 3 años, el pueblo tenía que traer de todas las cosechas anuales el 10% para darle a los pobres, a las viudas para las necesidades de ellos, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los levitas, a los sacerdotes, o sea, todo al templo para dar cada 3 años a ellos. Era un cuarto diezmo que se daba. Hoy nosotros estamos viviendo en el tiempo de la gracia y la forma de dar hoy es completamente diferente. Escriba bien esto. ¿Cómo lo es? Por ejemplo, ¿de dónde sacamos cómo debe de ser hoy en el siglo XXI? Escríbalo si gusta. 2 de Corintios, capítulo 8, de allí en adelante. Veamos cómo daba la iglesia primitiva. La primera iglesia del Señor, la iglesia primitiva. Dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 8, el verso 2. Aquí Pablo habla y demuestra Pablo cómo ellos estaban dando para la obra de Dios. Y dice así, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Aquí está hablando de un pueblo de los creyentes de Macedonia, una ciudad llamada Macedonia, que eran bien pobres ellos, muy pobres eran.
y aún así daban generosamente, no por tristeza ni por necesidad, y ahora los encontramos dando. Eran pobres, pero daban. No da el que tiene, sino el que quiere dar. Y luego en el versículo 3, sigo leyendo la Biblia, dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. En otras palabras, o sea que ellos daban más allá de lo que podían. Eran pobres. Primero eran pobres los macedonios, pero daban con amor. Segundo, aunque eran pobres, ellos estaban dando más allá de lo que podían. Increíble. Ellos ni siquiera se ponían a pensar si podían dar o no. Simplemente ellos daban a causa del amor que le tenían al Señor. Y sigo leyendo el versículo 4. Estoy leyendo 1 Corintios, 2 Corintios capítulo 8. Verso 4, sigo leyendo. Pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Para los santos. Dar es tener comunión con Dios. Y esta iglesia le rogaba. Primero eran pobres, vivían al día, no tenían nada, daban con amor. Y en segundo lugar, les ruegan, los pobres que no tenían cómo dar, les ruega al apóstol Pablo diciéndole, permítenos darnos, queremos dar, queremos dar, queremos dar. Qué increíble, aquí tenemos un gran ejemplo. Ellos daban más allá de lo que podían y aquí encontramos a la iglesia que dar es tener comunión con Dios. Y la iglesia, ojo con esto, dar es tener comunión con Dios y comunión con la iglesia. Dar es parte de la adoración a Dios. Y ellos hacían esto. Y dice aquí, no como lo esperábamos, dice el versículo 5, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¡Qué increíble! Este es un gran ejemplo. ¿Cómo debe dar la iglesia en el siglo XXI? Como esta iglesia pone un gran ejemplo. El Espíritu Santo inspiró a Pablo para registrar esta historia. ¿Cómo debemos de dar? Con amor, con cariño hacia Dios. Dar es un estilo de vida. Jesús dijo en Lucas, escríbelo, capítulo 6, verso 38, voy a leer lo que dijo Jesús acerca de todo esto que estamos hablando. Así lo puso Jesús, mira el día de hoy. Dijo, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada y sacudida y desbordante. Porque con la misma medida que midan a otros, se les medirán a ustedes. Aquí Jesús estaba hablando del dar y cómo debemos de dar de la mejor forma, porque dice Dios, yo te devolveré lo mejor. El dar es un principio bíblico que cuando nosotros lo obedecemos produce una abundancia de cosecha en nuestras vidas. Dar es sembrar semillas que Dios se encargará de hacerlas producir en abundante cosecha. Eso es dar. Y este pueblo no estaba dando a Dios y estaba dando lo peor. Por eso viene Dios y los denuncia y les dice, les va a venir un juicio nuevamente que no van a poder levantarse, jamás van a poder levantarse. ¿Por qué? Porque no estaban dando con sacrificio y amor. Ellos no estaban llevando al sacrificio las ofrendas. Y en el siglo XXI, ¿qué me enseña eso? Que debemos de dar con sacrificios. Porque muchos de nosotros es más posible que no demos con sacrificio. Dar es dar con sacrificio. ¿Qué es eso? Como la iglesia de los macedonios. No tenían, pero daban mucho más allá de sus fuerzas. Dios no solo nos da bendiciones financieras. Si damos, Dios no solo nos da riqueza también en cada área, nos dará riquezas en cada área de la vida. Se asegura de que las puertas correctas sean abiertas si nosotros damos. Porque eso dice Malaquías 3:10, termina diciendo, y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobre y abunde. Cuando nosotros damos, puertas abiertas, Dios las hace. Las personas indicadas entran en su vida. Y las oportunidades correctas se presentan. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. ¿Dónde está eso? Aquí está en la Biblia. ¿Necesita un milagro en su vida? ¿Necesita un gran avance? ¿Necesita que le asciendan en el trabajo? ¿Necesita pagar las deudas? ¿Necesita salir de esa pobreza en que está? Intente dar algo.
Y Dios le dice, en Malaquías 3:10 voy a leer la Biblia, dice, pruébame en esto, dice Dios, y vean que abriré las compuertas del cielo y derramaré sobre ustedes bendiciones hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. ¿Por qué Jesús dijo que dar a la obra de Dios trae bendiciones? Sí, Jesús, habló que dar a la obra de Dios trae bendiciones a la vida. Primero, dar a la obra de Dios acerca mi corazón a Cristo. Por encima de todo lo que damos a la obra de Dios, nuestros corazones nos acerca a Jesús. Porque dar requiere de amor, eso es todo. Es asunto de amar a Dios. Independientemente de todo lo que ocurra alrededor, Dios se encarga de todo lo demás. Número 2. Jesús habló de dar a la obra de Dios, porque dar a la obra de Dios permite hacer tesoros en el cielo. ¿Dónde está eso? Mateo 6:20. Dijo, haced tesoros en el cielo, porque donde está tu tesoro está tu corazón. De veras, literalmente, cada creyente tenemos una cuenta de banco celestial y que cada vez que damos a la obra de Dios estamos haciendo depósitos en nuestra cuenta celestial de la cual vamos a gozar por la eternidad. Así lo puso Jesús. En tercer lugar, dar a la obra de Dios me permite hacer aumentos en mis finanzas. ¿Dónde está eso? Proverbios, dice Dios, capítulo 11, versos 24 y 25, dicen que si damos a manos llenas, recibiremos también a manos llenas.